Vamos a comenzar el Mateo capítulo 26, hermanos. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, hermanos. Mateo capítulo 26, versículo 17 hasta el 35. Mateo capítulo 26, versículo del 17 hasta el versículo 35. Amén. 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 Dando gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos está aquí, hermanos, en este lugar. Bueno, le doy mi cuarto resultado de salud, no estoy bien, hermanos. Así es que voy a tratar de apresurarme, ¿verdad?, para ser concreto en el mensaje, hermanos. Amén. Amén. Mateo, el capítulo 26, el versículo, hermanos, 17. ¿Estamos de acuerdo? Dice, el primer día, dice, de la fiesta de los panes y levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos? Dice, para que comas la Pascua. Y él dijo, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, dice, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos dice, hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Dice, y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. La verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Dice, más hay de aquel hombre que dice, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, de fuera ese hombre no habrá nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es demandada, es derramada, dice, para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día, dice, en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Me ayudan, hermanos, del 30 al 35, por favor. Cuando hubieron cantado himnos, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalicéis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos hicieron lo mismo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por esta oportunidad que me permites estar en este lugar. Señor, queremos escuchar tu palabra en este momento. Mira, Señor, te pedimos para que obres de una manera especial, nos hables a cada uno de nosotros. Señor, gracias, Señor, por tus misericordias y tu fidelidad, que siempre, Señor, está permanente en nosotros. Mira, Señor, te rogamos, Señor, para que me permita, Señor, poder dar este mensaje, Señor, a tu pueblo. Reprendemos todo malestar en este momento, en el nombre de Jesús. Que tiene parte de suerte, Señor, sobre mi vida, Señor. Y te pido, Señor, que tú seas, Señor, haciendo la obra en el transcurso de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar su lugar, por ahí me pueden dar una botellita de agua para aquel lado, para que me la puedan facilitar. Vamos a aprender, hermanos, algo tan importante acerca de cómo tener comunión los unos con los otros.
Creo que todos nosotros, ¿verdad? En muchas ocasiones nos han enseñado a que debemos de tener comunión los unos con los otros. Pero a veces, hermanos, llega a suceder que a veces no es así, tal como nosotros lo hacemos. Algo que el Señor nos enseña aquí, en el capítulo 26, del versículo 17, relata la historia, hermanos, acerca de la institución de la Cena del Señor. Pero no que solamente es la institución de la Cena del Señor, sino que relata, hermanos, acerca de la necesidad, hermanos, de unirnos todos nosotros, hermanos, con una finalidad que es para agradar el nombre del Señor. Y en la historia aparece dos personas, ¿verdad?, que iban a traicionar a Jesús. Como bien lo conocemos, que fue Judas y fue Pedro. Pedro, ¿verdad?, había dicho, ustedes saben la historia, ¿verdad?, que dijo que hasta la muerte Pedro iba a estar con él, ¿no? Hasta los últimos días, Señor, hasta los últimos momentos de tu vida voy a estar contigo. Pero resulta que no fue así. Y Judas, pues, lo fácil, ¿verdad?, procuró mejor vender a su maestro y de lo que recibió, pues, satisfacer sus necesidades personales. A veces, hermanos, suele pasar que a veces así estamos dentro de la congregación, hermanos. Tenemos dos problemas. A veces nos traicionamos los unos con los otros, pero a veces nos vendemos como hermanos, que son dos cosas muy difíciles de entender. Y algo, hermano, ¿por qué nosotros debemos de saber esto? Yo creo que el Señor, tarde que temprano, sé que cuando Él venga, dice que va a separar el trigo de la cizaña, ¿verdad? Y va a llevarse, ¿verdad?, el trigo que esté purificado, ese trigo, hermano, que esté, ¿verdad?, recto delante del Señor. A esos son los que se nos va a llevar. Y algo que me quiero comentar, hermanos, es que ahorita la maldad ha estado aumentando. Podemos saber que la cizaña, ¿verdad?, que podemos ver afuera de nuestros entornos, así lo está aumentando, ¿verdad?, de un grado muy mayor. Para decirles, ¿verdad?, y le doy ya una noticia, lo que es el gobierno, pues ya va a tomar el control de las iglesias, hermanos. El día de ayer sábado, aprobaron, hermanos, ahí en el Congreso, ¿verdad?, que ahora ya van a tomar el control de las iglesias. Ahora usted y yo debemos de tener cuidado. ¿Qué es lo que le decimos a la gente? ¿Cómo le decimos a la gente, hermanos? ¿Cómo le hablamos a la gente ahora? Eso es lo que ahora se va a estar tratando, hermanos, ya es eso la ley, donde cualquier persona que obligue o inquiete a cambiarse de religión tendrá una sanción de cárcel por 5 años. Y bueno, y otras cosas no se aprobaron, ¿verdad? Entonces, pero bueno, son procesos no difíciles que a veces, hermanos, estamos pasando. Creo que el Señor ya viene pronto, hermanos. Amén. Y como el Señor ya viene pronto, pues tiene que pasar esto, hermanos. Por eso le quise darle la historia de la institución de la Cena del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? ¿O qué es lo que tiene que hacer la iglesia en este tiempo? Solamente hacer dos cosas importantes. Número 1, estar, hermanos, sujeta al Espíritu Santo. Y número 2, siguiendo la misión del Espíritu Santo. ¿Por qué estar sujetos con Él? Porque yo me tengo que sujetarme a la palabra, me tengo que sujetarme a lo que Él me diga. Pero ¿por qué a la visión? Porque yo tengo que tener una sola mirada. Y la mirada que yo debo de tener es llegar algún día al reino de los cielos. Esa es la visión que todos nosotros debemos de tener, hermanos. Lograr el objetivo que todos nosotros estamos aquí, logremos y alcancemos el motivo, hermanos, de llegar algún día al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer, hermanos, ahora? Es que nosotros aprendamos, hermanos, a tratar de relacionarnos los unos con los otros. ¿Entienden? Yo, como estuve en una iglesia el día miércoles, que me tocó acompañar al pastor para dar el taller, le decía a esa iglesia en donde estuve, le decía, a veces nosotros tenemos un problema, no nos sabemos relacionar los unos con los otros. ¿Entiende? Y es algo que siempre yo he recalcado, hermanos. En la iglesia nunca vamos a hacer amistad con los hermanos.
¿Por qué? Porque a veces, hermanos, si hacemos amistad, ¿qué pasa? Pues vamos a tener un Judas en nuestro camino. Vamos a tener un Pedro que nos va a negar. Por eso, ustedes y yo deben de comprender esto, hermanos. A que la mirada tiene que estar puesta en Dios. Amén. A que su mirada, que su fe, a que la convicción que usted tenga, tiene que ser solamente Dios. Y tiene que cambiar su vida, solamente es Dios. Que tiene, hermano, que renovar nuestro entendimiento, tiene que ser Dios. Y lamentablemente, estos dos hombres, Pedro y Judas, pues estaban con los discípulos, estaban ahí, ¿verdad?, participando de la cena del Señor, seguían a Jesús en todo momento, pero hubo un problema, no sabían fraternizar. Y como no sabían, hermanos, fraternizar, lamentablemente el grupito se tuvo que dividir, hermanos, y todos se tuvieron que salir. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que nosotros debemos de confraternizar de acuerdo a lo que Dios quiere y conforme Dios quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo debemos de hacer? Número uno, lo encontramos aquí en el versículo 17 del capítulo 26. Vamos a leer. Dice, el primer día de la fiesta, dice, de los panes y levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde crees que preparemos para que comamos la Pascua? La Pascua, hermanos, era una festividad que hacían los judíos en aquel tiempo. Es algo que ellos celebraban, hermanos, y ellos convivían siempre. Tenían una fecha destinada en donde ellos aprovechaban a ofrecer sacrificios a Dios. Y bueno, comúnmente lo podemos catalogar como ejemplo, ¿no? Como un 24 de diciembre, ¿no? Estamos cada quien en su casa y algunos están en la iglesia dando gracias a Dios, otros están en sus labores personales. Y bueno, es una similitud de lo que era la Pascua. Y resulta que andaban buscando a dónde hacerla. Y dice aquí en el versículo 18, dice, y él dijo, id a la ciudad, dice, a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. La necesidad de estar, hermanos, ¿se dan cuenta? Tenían que buscar un lugar para poder celebrar la Pascua, un lugar para poder convivir. ¿Entiende? Pero Jesús no fue tan estrictamente, especificó cómo quería el lugar. Y dice aquí en el versículo 19, que los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comía, dice, de cierto, os digo, alguno de vosotros me va a entregar. Entonces ya tenían el lugar a donde nos iban a celebrar, ¿verdad? Pero la Biblia enseña algo tan importante, hermanos, ¿verdad? Que pues ellos se conocían los unos con los otros. ¿Y cuál es, hermanos, la labor de confraternizar o de unirnos como hermanos? Es para conocernos los unos con los otros. Y es algo fundamental, hermanos, que nosotros debemos de hacer, es conocernos. ¿Cómo yo conozco a mi hermano? ¿Cómo lo podemos conocer? ¿Cómo podemos conocer a nuestro hermano? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo lo conocemos? No es conforme a las necesidades personales, hermanos. Sino es conforme que conforme a la búsqueda continua del Espíritu Santo, si podemos conocer a nuestro hermano. Se da cuenta de la historia de Hechos cuando hicieron la elección de los diáconos. Dice que habían dicho la especificación, tenían que ser varones conforme a la voluntad y llenos del Espíritu Santo. Y así nosotros vamos a conocernos los unos con los otros, hermanos, con la forma de que cómo es que nosotros, hermanos, nos relacionamos, en la forma de relacionarnos, pero también en la forma, hermanos, de tener comunión con Dios, ¿me entiende? Así es como nosotros vamos a aprender a confraternizar. Ahí es donde nosotros, hermanos, vamos a aprender a cómo socializarnos. Podemos hacer, hermanos, convivios, ¿verdad? Como en estas fechas de Día de Muertos, había la mayoría de las iglesias, pues hicieron sus convivios, ¿verdad? Sus disfraces y cuanta cosa, me decía la hermana. Les tengo ya que
me pidieron en la iglesia en disfrazarme, dice, de no sé qué, no me acuerdo qué le tocó, pero tenía que ir disfrazada a la iglesia porque iban a tener un convivio de mujeres. Y yo me quedé así pensando, dije, ¿cómo es que ella permite eso, no? Permite inquietarse para hacer cosas malas que no agradan a Dios. Digo, eso no es la forma de convivir con los hermanos. La forma de convivir va a ser mediante a la obra del Espíritu Santo. Hay hermanos, ¿verdad?, que oran los unos por los otros, ¿verdad? Cuando nos dicen vamos a orar, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a relacionar. Vamos a hacer que el Espíritu Santo vaya con nosotros, ¿verdad? Pero que nos permita hacer la obra de acuerdo a la voluntad que Él quiere. A veces vamos, ¿qué pasa? Tenemos que ir a visitar. ¿Por qué? Porque vamos a ayudarles en su vida espiritual. Cuando alguien está enfermo, ¿qué pasa? Vamos a visitarlo. ¿Por qué? Porque vamos a ayudarlo en su vida espiritual. Lo vamos a ayudar en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque hay un problema. El enemigo siempre, hermano, nos va a distraer. ¿Entienden? El enemigo siempre nos va a distraer, hermanos. Nos va a quitar el propósito de Dios. Por eso hay que fomentar la vida espiritual en el creyente. Y el problema es que aquí era, aunque Pedro estaba cerca de Jesús, tenía un problema, hermanos. Y ese problema era, hermanos, que él no tenía la convicción de quién era su maestro. Y resulta que lo negó 3 veces, ¿no? Que lo niega. O sea, aunque canta el gallo ahí, va a cantar y dijo, no, Señor, yo no voy a hacer eso, Señor. Y Jesús dijo, no, ¿cómo no? Si yo conozco a mis discípulos. Y Jesús nos dijo, ¿verdad? En la descripción, cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, quiere decir que Jesús conocía a ese grupo de personas, pero ya sabía que era lo que iba a acontecer. Y cuando hace la pregunta de quién lo iba a traicionar, pues Jesús quería saber cuál era la reacción de ellos. Y muchos, ¿verdad?, se inquietaron, ¿seré yo, maestro? O sea, yo sé que sí soy yo, pero quiero que tú me lo digas para confirmar, ¿no? Y no es así, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, tenemos una vida espiritual, hermanos, ¿verdad?, que le agrade al Señor, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a sujetar al Espíritu Santo. Usted y yo nos debemos de sujetarnos a Él. ¿Por qué? Porque vamos a tener una convicción y una seguridad de quién es Dios para con nosotros. Lo que le hizo falta a Pedro era eso, era relacionarse. Fue un hombre muy problemático. ¿Por qué? Porque aunque este hombre, ¿verdad?, llamado el discípulo amado, ¿verdad?, que estaba cerca de este hombre llamado Juan, aunque estaba cerca de él, Pedro hacía problemas. Decía, pero mira, ¿por qué él está cerca de ti? ¿O por qué esto? ¿O por qué el otro? ¿O por qué aquello? Y ¿qué le dijo Jesús? O sea, ¿a ti qué? Si él quiere irse hasta allá, mira, tú ven y sígueme. En pocas palabras, tienes que aprender a conocerme. ¿Quién soy yo? Al conocerme cómo trabajo, al conocerme qué, a cómo me desenvuelvo o a cómo trato a la demás gente. Tú no tienes que preocupar en lo que va a hacer la otra persona, sino que tú te debes de enfocarte que tu alma está asegurada para la vida eterna. Nos debemos de estar sujetos al Espíritu Santo. Porque cuando nos sujetamos, hermanos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la visión de Dios, hermanos. ¿Se acuerdan cómo fue el llamamiento de Saulo de Tarso o de Pedro? ¿Se acuerdan? Que tenía una meta. Y él odiaba aquí a los cristianos. ¿Se acuerdan de esa historia? Pero dice que cuando iba, ¿verdad?, o cuando fue la persecución, dice que un ángel se le aparece enfrente de él y que hasta el caballo que iba corriendo se cayó. Y dice, ¿verdad?, que cuando ve la visión, el ángel le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí fue el encuentro que Dios mismo tuvo con Pedro. Desde ahí fue el llamamiento que él tuvo. Todos nosotros, hermanos, debemos de recordar que tenemos un llamamiento. No estamos aquí por estar aquí, sino estamos aquí
Porque Dios nos ha llamado para cumplir la gran comisión, hermanos, para ayudarnos los unos a los otros, pero también, hermanos, ¿para qué? Para hacer la función, para que la iglesia haga su función de qué? Perdón, hermanos. De poder que evangelizar a los demás. Hay que hacer la función, hermanos, ¿me entienden? Que la función de nosotros sea, hermanos, que cumplir la gran comisión. Amén. Eso fue el problema que tenían aquí, hermanos. Que aunque estaban, hermanos, conviviendo, algo tenía que acontecer para darse a conocer cómo eran entre ellos mismos. ¿Sabe cuál va a ser el proceso, hermanos? Que a veces, hermanos, el enemigo, hermanos, tiene que hacer su función con nosotros y darnos por donde más nos duele, ¿verdad? Porque ahí es en donde vamos a sacar, ¿verdad? ¿Cómo somos en realmente, hermanos? ¿Cuál es nuestra experiencia que tenemos en Cristo? Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, estar sujetados con el Espíritu Santo. Usted tiene que aprenderse a sujetar con Él, con su Señor. ¿Por qué? Porque no debemos de ser como Pedro y Judas a traicionar a nuestro Maestro. Debemos de ¿qué? De confraternizar mediante el amor que Cristo nos ha dejado. ¿Y cuál es el amor? ¿Cómo lo vamos a brindar? ¿Se acuerdan del consejo que dijo sobre el apóstol Pablo sobre el funcionamiento de la iglesia? ¿A qué hay que hacer? ¿Visitar a quiénes? ¿A los huérfanos? ¿Visitar a quiénes? ¿A los encarcelados? ¿Visitar a quiénes? A los que estaban enfermos. Visitar a toda persona que era débil en la fe. Había que fortalecerlos, ¿me entienden? La labor, hermanos, de confraternizar es para fortalecernos los unos con los otros. ¿Y cómo nos debemos de fortalecer, hermanos? Pues orando, hermanos. Si usted ve a una persona que tiene necesidad, ¿qué es lo que usted tiene que hacer, hermanos? Orar. Si usted ve a una persona, hermanos, que está batallando, ¿qué tiene que hacer usted? Orar. ¿Qué más quisiéramos, verdad? Quizá apoyar en otra área. Pero a veces no se puede, hermanos. Pero ¿sabe que Dios nos ha dado un don, un talento? ¿Recuerda de la historia del cojo que estaba frente del templo La Hermosa? Que dijeron, mira, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Llevaban la esencia del Espíritu Santo. Y para poder confraternizar es eso, hermanos. Tener la esencia del Espíritu Santo que nos identifica, que nos da el poder, que nos da, hermanos, que nos da, hermanos, la fuerza, nos fortalece, que el Espíritu Santo, hermanos, ya que nos fortalezca. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu Santo, vamos a fortalecer a los demás hermanos que están pasando por necesidades. Eso es confraternizar, hermanos. Ser llenos del Espíritu Santo, primero nosotros, seguir la voluntad de Dios, pero también conocer su palabra. Algo que Jesús había dejado era eso. Que tenía que conocer ¿qué? La palabra del Señor. Tenía que tener esa experiencia, hermanos. Cuando nosotros confraternizamos, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? Las experiencias. ¿Por qué? Porque cuando estamos los unos con los otros, ¿qué pasa? Vamos a tener esa experiencia cuando estamos mal, cuando estamos bien, cuando nos falla algo, vamos a tener esa experiencia. Porque el Espíritu Santo nos fortalece en nuestras debilidades que nosotros tengamos. Amén. Nos fortalece el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos inquieta para procurar, hermanos, estar rectamente. Nos inquieta, hermanos, ¿para qué? Para que nosotros, hermanos, veamos la necesidad, hermanos. Y que nosotros cambiemos, hermanos. Que nosotros, hermanos, dejemos que Dios sea, que transforme nuestra vida con la finalidad, hermanos, para mantener la fe puesta en nuestro Señor. Imagínense si Pedro y este hombre llamado Judas hubieran aprendido eso, hermanos, no se hubieran dividido.
A veces, hermanos, cuando nosotros no andamos en comunión con Dios, ¿sabe qué pasa? Dividimos el cuerpo de Cristo, hermanos. Cuando nosotros no andamos bien espiritualmente, ¿qué pasa? Dividimos el cuerpo de Cristo. Cuando andamos mal, ¿qué pasa? Dividimos el cuerpo de Cristo. Y el chiste no es dividir el cuerpo de Cristo. La función es que unirnos como un solo cuerpo. Somos una nación santa, pueblo admirable por parte de Dios. Somos una nación, hermanos, que Dios ama. Somos un remanente que si Dios nos ama, nosotros debemos de valorar ese amor que nos ha dado para todos. Gloria a Dios. Y algo, hermano, que me enfoco más es aquí en el versículo 23 del capítulo 26. Dice: entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato se me va a entregar. Y dijo el 24: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de que el hombre que dice por quien el Hijo dice del hombre se ha entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. O sea, Jesús, hermanos, ¿qué pasa? En sus últimos momentos de comunión con sus discípulos, ¿qué es lo que pasa? Él tenía la dirección del Espíritu Santo. Era el Hijo de Dios, estaba conectado con su Padre. Pero ¿qué pasó aquí? Él tenía ese discernimiento. Y cuando nosotros, hermanos, estamos en comunión con unos con nosotros, vamos a tener que el discernimiento. ¿Y qué debemos de tener ese discernimiento? De ver qué cosas nos edifican y ver qué cosas no nos están edificando. Gloria a Dios. Eso es lo que nosotros nos debemos enfocarnos, hermanos. ¿Entiendes? ¿A qué cosas nos están edificando? ¿Y qué cosas no nos están edificando? Porque si hay cosas, hermanos, que no nos están edificando, que hay que hacer, hay que desecharlas. Porque son cosas que no edifican. Hay que buscar las cosas que edifican, hermanos. Hay que buscar las cosas que son de provecho para con nosotros. ¿Verdad? Hay que buscar las cosas, hermanos, que son de bendición, que nos fortalecen, hermanos, que nos levantan, que nos renuevan. Y eso es lo que ellos, hermanos, no habían aprendido, era eso. Unirse, hermanos, como hermanos en un solo cuerpo. Y les digo, hermanos, pues usted no ha prestado atención a la historia. Usted puede observar que antes de que Jesús fuese entregado, la última enseñanza que les enseñó a ellos fue la siguiente: yo ya no voy a estar aquí, pero espero que todos ustedes estén unificados por amor a mi nombre. Y la pregunta es, después de que Jesús, hermanos, resucita, ¿los discípulos fueron unificados o ya no fueron unificados? O cada quien agarró su propio camino. Se lo dejo de tarea, hermanos, para que estudien la Biblia, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos, después de la resurrección de Cristo? Los discípulos, hermanos, siguieron haciendo su función, estaban unidos o se desunieron. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Ahí usted lo tiene que leer, hermanos. Estudie esa parte porque eso es lo que usted también tiene que aprender. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Quienes estuvieron, hermanos, que del aposento alto, cuando fue, ¿verdad?, la llenura del Espíritu Santo con 120 personas, ¿quiénes estuvieron ahí? ¿Quiénes siguieron, hermanos? ¿Quiénes estuvieron? No les voy a dar yo la respuesta, si usted la tiene que estudiar en casa, hermano, para que usted sepa. ¿Quiénes estuvieron, hermanos, después de la resurrección de Cristo? ¿Quiénes estuvieron, hermanos? ¿Se acuerdan que Tomás fue una persona incrédula? Viendo las cosas no creía. Casi le estoy dando la respuesta, pero Tomás tampoco no estuvo, hermanos. Es otra cosa que usted tiene que estudiar en casa, hermanos. Y verá, hermanos, que el problema, hermanos, que a veces sucede es que a veces no hemos aprendido confraternizar los unos con los otros. En Hechos, en el capítulo 2 lo explica, que estaban todos unánimes
juntos. Pero ¿quiénes estaban unánimes juntos? Esas 120 personas estaban unánimes juntos. Tuvo que llegar primero el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para unificarlos. ¿Me entiende? Gloria a Y Dios. nosotros no nos podemos unificar si no está el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Llega el Espíritu Santo para unificar, hermano, al creyente. Pero también, hermanos, hace la función de que cuando nos unimos todos, nos fortalecemos. Y cuando hay una persona que no está unida en el mismo sentir, hay que atraerla. ¿Para qué? Para que esté bajo la cobertura del Espíritu Santo. Para que esté bajo la dirección del Señor. Gloria a Dios. Y si los discípulos, hermanos, hubieran aprendido eso, no hubiera pasado lo que tenía que haber pasado. Ya estaba escrito, ya estaba profetizado desde hace años, ya estaba, pero esto nos enseña, hermanos, a que a veces, hermanos, no nos hemos aprendido a relacionar con hermanos. Pero no es solamente eso, que no nos hemos aprendido a relacionar, sino que tenemos un problema. No hemos podido comprender la grandeza de Dios que nos edifica, que hace la función en nuestra vida con la finalidad para tener el crecimiento que nosotros necesitamos. Y para concluir, hermanos, con este mensaje, hay personas, hermanos, que no crecen todavía. Todo tiene su crecimiento, todo, cada tiempo, hermanos, es diferente. Es como los árboles, ¿verdad? No crean que ya lo plantó usted hoy y ya aquí a diciembre ya va a estar grandísimo, no, todo tiene su tiempo. Todos nosotros crecemos de manera independiente, pero para poder crecer nos debemos de cultivarnos, hermanos. Cultivarnos, buscar a Dios, leer su palabra, hermanos, haciendo las primeras obras para tener un buen crecimiento, hermanos. A veces hay árboles que a veces no es necesario ponerles el palito, ¿verdad? Crecen rectos. Y hay algunos que sí necesitan ponerles el palito para que no se muevan, ¿verdad? Pero cuando nosotros, hermanos, permitimos que el Espíritu Santo, hermanos, haga la obra en nuestra vida, Él nos va a sostener. Amén. Él nos va a sostener, ¿me entiende? Él nos va a fortalecer. Él nos va a ayudar, hermanos. Pero también, hermanos, Él nos dará de su cobertura cuando estemos en el tiempo de la luz. Jesús estuvo, hermano, solo cuando era ahí de Getsemaní y les dijo: ¿cómo es posible que ustedes no podrán velar conmigo tan solamente una hora? Desde allí se empezó a ver, hermanos, el problema que había, la desunión entre el grupo. Solamente los acompañaron nada más 2 de sus discípulos. Pero no fueron a orar, hermanos. ¿Qué fueron a hacer? Fueron a dormir. ¿Qué dijeron? Mejor estamos cansados, Señor, imagínate. Todavía orar, todavía contigo, Señor. Luego, imagínense enfermos así como yo ahorita. Digo, ay, qué flojera, ¿no? Y estar orando todavía. Hombre. Estamos que descuidando, hermanos. Si nosotros estamos cumpliendo lo que Dios quiere que hagamos, debemos de hacer nosotros nuestra parte fundamental, y es unirnos entre nosotros. Amén. Unirnos en un solo espíritu. Y Dios lo dejó estipulado. Dejó la institución de la Santa Cena para recordar que lo que Dios anhela de toda la iglesia, el anhelo que Dios tiene, es que su iglesia esté unida. Amén. Por eso tomamos la Santa Cena, para estar en comunión, hermanos, entre los unos con los otros. Y así es donde nosotros estamos aprendiendo, hermanos, la importancia de la unión entre todos nosotros. Les puedo mencionar otra historia más, que fue lo que pasó cuando tuvo Moisés, cuando le tocó libertar al pueblo de Egipto, cuando nos tocó salir. Y no todos del pueblo, hermanos, seguían a este hombre llamado Moisés. Los demás estaban recordando, ¿verdad?, su vida pasada,
Allá en Egipto nos iba aquí con nuestras ollotas de carne. Imagínense ver un gordito como yo que quería estar come cada rato y llegar al desierto, hermanos, y ahora no vas a dar nada más maná del cielo, no, hombre. Danos carne, danos lo que nos gusta, danos lo que nos va a dar placer a nuestro apetito. No nos des lo que tú quieres conveniente, danos a lo que a nosotros nos gusta comer. Y Moisés batalló con un pueblo así, hermanos. Pero ¿qué les enseñó? Ahí en la historia enseña algo tan importante. Que el pueblo, hermanos, tenía que seguir la visión de Dios. Amén. Mira, está el maná es por esta razón. No, a veces Dios nos va a complacer, hermanos, lo que más nos gusta. A veces Dios tiene que permitir, hermanos, que a veces nosotros, hermanos, estemos luchando, hermanos, con nuestras propias inseguridades, con nuestras propias circunstancias, con nuestras propias enfermedades, porque allí es donde Dios nos está enseñando a que debemos de depender de Dios siempre, hermanos, a que debemos, hermanos, de estar agarrados de la mano de Dios. ¿Para qué? Para no desunirnos de la comunión de Cristo, para no perder, hermanos, ese fervor en el Espíritu Santo. Debemos de ser, hermanos, esa iglesia, hermanos, que es llena de su Espíritu, que lo dejamos ministrar los unos por los otros. Pero además, hermanos, la parte fundamental es que obedezcamos a Dios en todo tiempo. Entonces, yo creo que estamos en un tiempo, hermanos, en donde ahora nos debemos de unir más. Estamos en un tiempo difícil, hermanos. El Señor ya viene pronto, hermanos, pero la pregunta es, ¿la iglesia estará unida? ¿La esposa estará preparada? No, creo que no, la esposa aún no está preparada. Pero nosotros debemos de aprovechar ese tiempo, hermanos. ¿Qué es lo que quiero al llegar con este mensaje? Aproveche usted el tiempo, hermanos. Aproveche ese tiempo para orar, hermanos. Aproveche usted ese tiempo para leer la Biblia. Aproveche usted ese tiempo, hermanos, para estar en la comunión con Dios. Aproveche ese tiempo, hermano, de estar cerca de su Padre. Aproveche usted ese tiempo, hermano, de hablar con Dios. Ahorita que se tiene el tiempo hay que hacerlo. Mientras se pueda hay que hacerlo. Mientras se pueda hay que procurar hacer lo bueno, desechar las cosas malas y nosotros poner nuestra mirada nada más en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que su mirada hacia Cristo, hermano, que su fe sea el Señor, pero que mediante a la búsqueda continua que tengamos con Él, nos fortalezca y nuestro espíritu sea vivificado bajo el poder de su presencia. Judas no tenía eso, hermano. Judas no le gustaba tener comunión con los demás. Siempre estaba aparte de los demás y por estar aparte de los demás, él, ¿qué pasó? Se dejó guiar por el propio enemigo. Se dejó guiar, dijo, mira, 600 veces a tomar esto, mira cuánto no vas a tener. ¿Qué pasa? Se apartó, hermanos. Y por causa de eso, hermano, tuvo que pasar lo que tenía que pasar. Pero esta historia nos enseña a nosotros que fue de parte de la voluntad del Señor. Porque ahí es en donde nosotros, hermanos, vamos a ver si somos fuertes o somos débiles en la comunión con Cristo. Pónganse de pie en esta tarde, hermanos. Quisiera seguir más avanzando, hermanos, pero ya mi garganta ya no me lo permite, hermanos, porque la cabeza me va a reventar ahorita. Pero vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y oramos a Dios. Así es que hay que unificarnos, hermanos, ¿entienden? Hay que permitir que el Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida. Hay que dejar, hermanos, que Dios nos guíe. Hay que dejar, hermanos, que Dios nos fortalezca. Hay muchas necesidades, hermanos. ¿Cuántos hermanos están batallando con su vida espiritual, hermanos? Pero ¿cuál es nuestra función? Orar por todos ellos y exhortarles y hablarles la palabra para que esa palabra, hermanos, traiga fruto a sus vidas. ¿Qué le pasa aquí enfrente? Vamos a orar, hermanos. ¿Qué le pasa aquí enfrente? Vamos a orar, hermanos. Y vamos
A orar, hermanos, los unos por los otros. Venga, pasa la parte aquí enfrente. Vamos a orar.